que el Milesio Tales, uno de los 7 sabios, fue el primero que se abocó a la filosofía natural. Dijo que el agua es principio y fin de todo. A partir de ella, por reunión, se forman todas las cosas, y a la inversa, al disolverse, son llevadas nuevamente hacia ella. Tales de Mileto. Tratar de entender el origen de nuestra civilización nos lleva inevitablemente a una época y un lugar. Fines del siglo VII antes de la era cristiana, en el noreste del mar Mediterráneo. Si buscamos la zona en un mapa, hallaremos una región regada de islas. Solo un pueblo de marinos y comerciantes pudo vivir allí. Y fue precisamente el comercio el factor dinamizador de los cambios que se produjeron en esa sociedad. La filosofía no empezó en la Grecia continental, si tenemos en cuenta este comienzo de la filosofía, sino en las ciudades griegas del Asia Menor, en las prósperas ciudades griegas de las costas de Asia Menor y especialmente en el caso de Tales, en la ciudad de Mileto. Esta prosperidad económica es una condición para el desarrollo de este tipo de actividades más libres, no atadas a la satisfacción de necesidades inmediatas. Condiciones, no causas, porque las causas no se pueden reducir a las condiciones materiales de un tipo de producción cultural. Tales, Anaximandro y Anaxímenes son oriundos de Mileto, que es una colonia griega que está en el Asia Menor, y que es una colonia que se destaca sobre todo por sus aspectos económicos, culturales y sobre todo por sus contactos con Oriente. O sea, Mileto tiene una posición de privilegio en el sentido de que al ingresar a través de Oriente en Mileto los desarrollos científicos que se daban, por ejemplo, en Egipto y en Babilonia, los filósofos de Mileto recibieron o receptaron esos descubrimientos y eso sirvió para sus respectivos planteos filosóficos. La ciudad de Mileto estaba situada en la costa de lo que entonces se conocía como Jonia y que hoy es Turquía. En su puerto se intercambiaban mercaderías llegadas de la India, de Egipto, del Mar Negro y de Fenicia. Pero lo más importante era que en sus mercados, calles y tabernas dialogaban gentes de muy diversos orígenes, culturas y creencias. El no poder confiar en costumbres y valores comunes obligó a los milesios a desarrollar su racionalidad. Los distintos mitos y leyendas de los viajeros que acudían a su ciudad les hizo relativizar sus propias tradiciones. No es raro, entonces, que surgiera en estas ciudades comerciales la semilla del pensamiento científico y filosófico, esto es, la razón, lo que los griegos llamaron logos. La importancia actual del estudio de los filósofos, de los primeros filósofos griegos, tiene que ver fundamentalmente con que ellos representan lo que comúnmente se llama el pasaje del mito al logos. En realidad es la cristalización de la emergencia del logos filosófico, que es el intento de repensar el mundo por fuera de las explicaciones míticas, por fuera de todo ingrediente que tenga que ver con un origen divino
del universo. Otra causa de la emergencia del logos en las ciudades griegas fue su particular organización política. Sin la emergencia de la ciudad y de todo lo que implicó la ciudad, inclusive la emergencia del logos, de la palabra política, de los acalorados debates en el ágora, sin esas condiciones materiales de existencia, no podemos entender la emergencia de un pensamiento como el de los presocráticos. En la historia de la filosofía se acostumbra llamar presocráticos a aquellos filósofos anteriores a Sócrates y Platón. El primero del que tenemos noticia era de Mileto y se llamó Tales. Y de él no nos ha quedado ninguna obra escrita. Ni siquiera sabemos a ciencia cierta si escribió alguna. Solo nos han quedado referencias hechas por otros autores. Las menciones de la obra de Tales o sobre la obra de Tales son bastante difusas, bastante vagas. Hasta se duda de que haya escrito. Evidentemente ya en tiempos de Aristóteles no se conservaba, no circulaba ningún escrito de Tales. Cuando hablamos de Tales y de los filósofos jónicos, más que fuentes de conocimiento, quizás habría que hablar de la fuente de una imagen construida por nuestra sedimentación cultural. Jonia, siglo VI antes de Cristo, Tales, Anaximandro y Anaxímenes, la escuela de Mileto, en donde comenzaría la filosofía, la ciencia, la razón, de alguna forma comenzaría Occidente. Conocemos a los filósofos presocráticos por una reconstrucción que se remonta en última instancia a Aristóteles. Aristóteles habla mucho de sus predecesores. Muchas veces se refiere a ellos al comienzo del tratamiento de cada tema en cada tratado, y eso ha sido tomado como histórico. Si queremos repensar algunos datos biográficos de Tales, tenemos que fechar su nacimiento aproximadamente alrededor del 624 a.C., en la Olimpíada 39, y pensar en su muerte aproximadamente en el 548 a.C., en la Olimpíada 58. Ahora, un elemento que da cuenta, un elemento significativo en la vida de Tales, y no solamente en la vida de Tales, sino en el concierto de este nacimiento de la filosofía en el mundo griego, hay que ubicarlo en el 585 a.C., en la Olimpíada 48, que es el punto considerado como el acmé de un filósofo, el punto de florecimiento de un filósofo, y ese 28 de mayo del 585 a.C. es la fecha que se acepta como la predicción por parte de Tales de un eclipse. Tales no solo pudo predecir el eclipse de sol del año 585, sino que fue el primero que se percató de que la causa de los eclipses es el paso de la luna entre el sol y la tierra. Se dice que también estableció los solsticios,
la inclinación del zodíaco y la importancia de la Osa Menor para ubicar el norte en la esfera del cielo. Tales, además del primer filósofo, está también vinculado con la geometría, ¿no? En el siglo V, antes de Cristo naturalmente, Tales aparece en algunos textos de comedia mencionado como geómetra y también como astrónomo. De modo que, como vemos, filosofía, geometría, astronomía están configurando una unidad de saber. Todavía no podemos establecer especificidades. Tales fue un importante geómetra. Se le adjudica haber sido el primero en mostrar que el diámetro divide al círculo en dos partes iguales, que los ángulos de la base de todo triángulo isósceles son iguales y que los ángulos opuestos por el vértice siempre son iguales. No se trataba de teoría pura, sino que con ella pudo elaborar, por ejemplo, un método para calcular la distancia de las naves en el mar. Esta sabiduría práctica que se le atribuye tiene que ver con la inclusión de Tales entre los 7 sabios de la antigüedad griega. Estos 7 sabios es una lista que la tenemos por primera vez en Platón, pero seguramente ya circulaban nombres de antes, y serían aquellos que los griegos identificaban como sus sabios originarios, fundacionales. No los filósofos, que justamente es como lo vemos nosotros a partir de esta construcción aristotélica. ¿Quiénes son estos sabios arcaicos? Son personajes ligados a la polis arcaica, a las tormentas, digamos, de la consolidación de las ciudades, legisladores, gobernantes, o sea, tienen una sabiduría política con fuertes tonos religiosos, ligadas en general a la religión de Apolo. Por ejemplo, Solón, el legislador arcaico de Atenas, que aparece siempre junto con Tales, a la cabeza de esta lista. La tradicional presentación de Tales de Mileto como uno de los 7 sabios de la antigua Grecia se comprende si atendemos al relato de Heródoto, que lo mostró como un sabio técnico y político. Es el que aconseja a las ciudades de Jonia hacer una confederación, hacer o no hacer ciertas alianzas. O sea que ese es un Tales, el sabio político arcaico. También en Heródoto aparecen otro Tales, en Heródoto y en fuentes más tardías, ¿no? Que es el ingeniero, diríamos. Un ejército tiene que cruzar un río y no puede, entonces Tales desvía el curso del río por detrás del ejército, de modo tal que lo cruzan sin moverse, y es todo tan prolijito que después lo vuelven a poner en su lugar al río. Heródoto dice que él no cree demasiado en esto, pero en fin, es lo que se dice. La visión racionalista de Tales no lo llevó al ateísmo, pero buscó entender la naturaleza independientemente de los relatos de Homero y Hesíodo. No se trataba de pensar la realidad como misteriosa creación de los dioses, sino como manifestación material. La divinidad misma era pensada por Tales como una inteligencia que rige al universo. Los primeros que filosofaron, por ejemplo en el caso de Tales, Anaximandro y Anaxímenes, empezamos a ver los primeros intentos de explicación racional o físico-natural de la realidad, pero que no se terminan de despegar del todo de las explicaciones mítico-religiosas, ¿no? Porque en esos planteos encontramos todavía rastros de lo divino, por ejemplo, ¿no? O la atribución de lo divino en relación con los principios que ellos proponen como rectores del orden cósmico.
La observación de la naturaleza planteó a Tales dos cuestiones básicas: el cambio y la multiplicidad. Cómo entender que las cosas, que continuamente cambian y que son muchas, conformen un mundo, una realidad. ¿Cuál es el elemento uno a partir del cual puede darse esa multiplicidad de cosas? Por lo tanto, aparecen dos elementos: la identidad, lo constante, la búsqueda de lo permanente, por un lado, y la unidad que explica la multiplicidad, por otro lado. Tales propuso que el agua era el principio, que todas las cosas se originan del agua y a la vez, en última instancia, son agua. Según un testimonio de Aristóteles en la metafísica, para Tales el principio o la arjé, que es el término que utilizan los griegos para hablar de principio o elemento, sería el agua. Al parecer, todas las cosas estarían nutriéndose de la humedad y la fuente última de la humedad es el agua. Y esto también, al parecer, tendría una fuente en lo que para Homero era el principio de todas las cosas, o sea, el océano. Tales también representó otros rasgos paradigmáticos del filósofo, además de la racionalidad, su capacidad de concentración y ensimismamiento. Platón, en el Teéteto, alude a la caída de Tales en un pozo. En realidad, esta caída tuvo que ver porque Tales estaba absorto mirando el cielo, impactado por las estrellas. Por lo tanto, su caída resultó un hecho de burla para una criada, y la anécdota vuelve a salir al cruce de esa idea generalizada de un filósofo absorto en sus ideas, en su mundo, y no pudiendo tomar contacto con lo más inmediato, que era el pozo que se acercaba. Esta anécdota de alguna manera muestra la concepción del filósofo como alguien distraído, pero también hay una anécdota que cuenta Aristóteles en la política y que tiene que ver con la maniobra financiera que hace Tales respecto de las aceitunas, de la cosecha de aceitunas, donde Aristóteles muestra cómo Tales, sin pretender enriquecerse, si él quería hacerlo, podía. Según Aristóteles, harto Tales de que sus vecinos se burlaran de su afición al saber, considerándola poco útil, pudo prever por sus conocimientos astronómicos que iba a haber una muy buena cosecha de aceitunas. Alquiló entonces todas las prensas de aceite que pudo, y cuando llegó la cosecha obtuvo grandes ganancias. De este modo, dio una lección a sus conciudadanos. Tales vendría a ser como el ejemplo al mismo tiempo de la inutilidad del filósofo y de la utilidad de la filosofía. De modo que aquí también aparece otro rasgo que está enfatizado por Aristóteles, otro rasgo de la filosofía, que es el desinterés, ¿no? El no estar apegado o atado a la satisfacción de necesidades primarias, sino algo así como el ideal, malentendido muchas veces, del saber por el saber. Estas anécdotas acerca de Tales muestran las dos caras, ¿no? La cara del filósofo que puede comprometerse en asuntos políticos y la cara del filósofo como a un personaje distraído, ¿no? Descomprometido de la realidad porque está todo el tiempo
apuntando a cuestiones teóricas. Tales tuvo un discípulo y sucesor llamado Anaximandro, a quien se le atribuye el primer libro escrito en prosa. También realizó un mapa de la Tierra conocida e inventó un reloj de sol. Postuló que la Tierra es casi esférica, que está suspendida en el centro del universo y que no está sostenida por nada. Además, estudió los fenómenos meteorológicos y propuso una teoría respecto de los terremotos. Pero, además de mostrar una curiosidad por la naturaleza similar a la de Tales, se diferenció en no aceptar al agua como principio de todas las cosas. En su lugar, propuso una cierta naturaleza de la cual derivarían el aire, el fuego, el agua y la tierra. Llamó a este principio apeiron, que significa indeterminado o infinito. Anaximandro, a su vez, tuvo un alumno famoso, Anaxímenes. Propuso, contra Tales y Anaximandro, la teoría de que el principio del universo entero era el aire. Rechazó la esfericidad de la Tierra y, con una curiosidad similar a la de su maestro, estudió diversos fenómenos meteorológicos y geológicos. Por eso el nombre técnico de Aristóteles y su escuela para los que llamamos presocráticos es los físicos. Les atribuye, es decir, yo Aristóteles digo que esta gente se ocupó de aquello que yo llamo physis. Y el primero de los que, según Aristóteles, filosofaron así fue Tales. Junto con una media docena o más de nombres de 2 siglos distintos, bastante entreverados, aparecen entre otros Tales, Anaxímenes. ¿Cuál es el esquema que les atribuye Aristóteles a esta gente? Haber pensado una especie de sustancia primordial, única, de la cual todo sale y a la cual todo vuelve. Los primeros pasos de la filosofía en la ciudad jónica de Mileto están envueltos en penumbras. A través de testimonios confusos, atisbamos el nacimiento de la racionalidad occidental. El origen de la filosofía fue a la vez el origen del espíritu científico. Tales, Anaximandro y Anaxímenes abrieron, con un genio y esfuerzo que hoy difícilmente podamos entrever, la senda por la que aún hoy, 2600 años después, se sigue transitando.